hoy República Dominicana amanece un poquito, diría yo, como activa, ¿verdad? Sí, entre los chismecitos. Entre los chismes de la política, como siempre. Este país es muy político. Sí, la política y la pelótica. Ayer hubo un dime y direte entre el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ¡Qué caliente! ¿Y quién? Antonio Taveras Guzmán. Ajá, el senador por el Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Santo Domingo. Pero vamos a poner el corte de Pacheco. Para que la gente se edifique un poquito. Dice Pacheco que están entorpeciendo él específicamente la labor de los diputados. Ay, mira la respuesta de Antonio Taveras. En el sentido de que está creando un ambiente malsano, ¿verdad? Ay. Que está provocando divisiones, enfrentamientos entre los diputados, no solo del PRM, sino de todos. Y por eso Pacheco llamó atrevido a sí mismo a Antonio Taveras y, como es de esperar, inmediatamente Taveras pues no se quedó callado y reaccionó en Twitter y también mandó un comunicado, si lo podemos leer, Caraballo. Así mismo, mira, el Twitter de Antonio Taveras Guzmán dice de la siguiente manera, mira, dice, que es @ Taveras Guzmán, me queda muy claro que me acechan desde que el dalinismo quería modificar la Constitución para permanecer en el poder. Cuando salimos a las calles a impedirlo, el DNI y otros nos acechaban. Ni antipolítica ni antipartidos. Anticorrupto, eso sí. Antiimpunidad también, dice Antonio Taveras Guzmán. Y ahí mismo, esa fue la respuesta del senador. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Alfredo Pacheco y cuando retornemos le explicaremos de dónde viene eso. De la República. Y entiendo yo que aquí hay muchos diputados conmigo a la cabeza que no se lo vamos a permitir. Que no se lo vamos a permitir. Ese senador es un atrevido. Un atrevido. No, aquí no se aplaude, ¿eh? Un atrevido. Que sepa él que lo estamos acechando. Lo estamos chequeando. Sí, y ahorita Elías y a algunos diputados más, quiero verlo porque le voy a proponer una medida, porque le voy a escribir una comunicación al presidente del Senado para que por lo menos le diga de lo que está, del ambiente que se está generando aquí, con ese senador y nosotros los diputados. Que ese senador tiene una actitud desde que llegó contra los diputados. De todos los partidos políticos. Entonces, le voy a escribir una comunicación al presidente del Senado de la República, porque yo quiero creer que es de inocencia. Quiero creer que es de inocencia porque como él tiene poco tiempo siendo legislador, está atropellando a otra ala del poder legislativo. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Es bueno que lo sepa. No se lo vamos a permitir. Precisamente estos enfrentamientos entre Pacheco y Taveras venían porque Taveras había dicho, estaba culpando más bien a los diputados de que no se aprobara el Código Penal y que algunos diputados para atropellar, para incidentar ese proyecto de ley, pues sometían ante el Congreso varias piezas. Así es, vamos a darle la bienvenida a que se integra a nuestro queridísimo Ronnie de la Rosa. Y ayer estuvo de cumpleaños. Vamos a cantarle al final.
Gracias. Él no me quería decir de que qué edad que cumplía. Yo dije, ay, Yudel, que yo... Cuando él entró, Carlos le hizo una señal del deseo que él pidió. Él sabe de espalda lo que él hizo. Bueno. Bienvenido. Yo espero que sea algo bueno. Sí, realmente es bueno. No lo vi bueno. Hasta yo lo necesito. Déjame ir poniéndome la mano. ¿Dónde que lo necesito? Aquí. No, si supiera. Mira, ayer alguien me dijo, a propósito, buenos días, entonces el público de Experta RD, me dijo, por ejemplo, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, es calvo. ¿Cómo se llama? Steve Jobs murió siendo calvo. O sea, la mayoría de los grandes hombres de la humanidad son calvos. Lo vi yo. Aquí hay un potencial multimillonario, Dios mío. No, Carlos, tú estás bien, pero va a ser pobre, según la teoría. Pero el pastor es calvo y no es rico. Bueno, pero va encaminado. Según esa teoría, el pastor tiene mucho más posibilidades de ser multimillonario que Carlos. Bueno, continuando, señores, con el tema. ¿Cuál es la respuesta? Pacheco, Antonio Taveras, ayer él envió Taveras un comunicado a los medios y esta es la respuesta para Pacheco también. Gracias, diputado Alfredo Pacheco, por llamarme atrevido. Ay. Si usted supiera el orgullo con el que recibí su calificativo. Vengo de una familia de orígenes tan humildes que haber sorteado y superado el cerco de la pobreza y haberle podido emprender una microempresa propia, hacerla crecer con solo 300 pesos, sudor y esfuerzo, haber podido graduarme de una universidad y haber levantado junto a mi esposa una familia con decencia, ciertamente me convierten en una especie de atrevido para esta sociedad, cuyas instituciones suelen cerrarle las puertas de la vida a la inmensa mayoría de nuestra gente. Bueno. Haber entrado en la política electoral hace apenas unos años, lanzarme como candidato en la demarcación más grande del país, sin ninguna militancia previa en las filas de un partido y ganar con cerca de 500,000 votos, la mayor para cualquier legislador de este país, ciertamente me convierten en un atrevido. Bueno. Pero, ¿sabe, diputado Pacheco? Lo que más me satisface es que sea usted quien me considere un atrevido. Atrevernos a romper con la política tradicional, esa que usted representa, esa forma conservadora de ejercer el poder de manera autoritaria y de espaldas a los intereses de la gente, eso sí que me llena de orgullo. Bueno. De hecho, ese fue el mandato de la gente, la ruptura con la vieja política. Esas fueron ayer y son hoy las expectativas del voto del pueblo dominicano en los pasados comicios. Llevar un cambio verdadero a los estamentos de decisión de la nación, democratizar la vida pública para ponerla al servicio de la gente, de la justicia social y del desarrollo. Gracias por llamarme atrevido. Por cierto, guarde sus amenazas y sus acechanzas en contra de mi persona. Los tiempos del caliezaje deben ser superados definitivamente en República Dominicana. Chivato y todo. Ay, finamente. Eso está mejor que el chisme de Alo Fokker y Jessica Pereira. Sí, ese chismecito está mejor, sí. Pero miren, señores, como decía Yudelki, todo ese chismecito de barrio, se pudiera decir, viene precisamente por lo que decía Yudelki, porque el senador Antonio Taveras Guzmán acusa a los diputados de haber boicoteado el Código Penal y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con el senador Antonio Taveras. Yo creo que quienes boicotearon el Código Penal fueron senadores y diputados y en ese caso, mira, no quería ni decirlo así. Yo leí incluso el libro del senador que me lo regaló y le agradezco porque de verdad que su vida ha sido una vida de muy emprendedor, pero yo creo que él junto a otros que ellos saben quiénes son, senadores y diputados, son los que realmente han boicoteado el Código Penal, porque ese grupo de senadores y diputados, que se incluye él. Exacto, ese grupo de senadores, por el hecho de que no no están de acuerdo o no han incluido las causales del aborto en el Código Penal, esté usted de acuerdo o no, ellos por ese punto, ellos han boicoteado todo el Código Penal. Mira, ellos después que en una comisión bicameral de senadores y diputados aprobaron permitir una sola causal, después de eso que ellos perdieron su lucha, porque hay que decirlo así, ellos perdieron su lucha internamente, vinieron
con el tema de la supuesta violación a los derechos de género. Después vinieron con el tema de los padres. Después vinieron con el tema de la violación sexual entre parejas. Después vinieron con otros temitas que si fueran, mira, cada vez que eran jalados por la greña, por Mira, algunas yo creo que palabras. Es una irresponsabilidad del senador Tavera, un desatino culpar a los diputados, cuando senadores y diputados son los que participan para aprobar las leyes que se hacen en el país. Exacto. Y no hay que culpar a un partido ni otro. En su momento, cada partido, por ejemplo, el PLD, el PRD y ahora el PRM en su momento han hecho travesuras en el Congreso Nacional. Claro que sí. Y no hay interés de aprobar ese Código Penal. Y le agrego un ejemplo, como dice Ronnie, todos esos temitas jalados por los moños, solamente por un solo motivo. Entonces, los culpables son ese grupito de senadores y diputados, no solamente diputados, senadores y diputados que han boicoteado el Código Penal solo por el tema de las causales del aborto. Y usted puede estar de acuerdo o no, pero hubo un consenso de la mayoría y por eso se fueron un fin de semana a Bávaro, todos a un hotel se pusieron, pagado por usted, por mí, por todos. Exacto, se fueron a ese hotel, se pusieron todos de acuerdo y cuando vinieron de allá para acá, supuestamente con todo acordado, él fue el primero que puso una piedrecita en el zapato. Aquí habemos tres. Y si ustedes dos deciden, para poner un ejemplo, vamos hoy a Boca Chica y yo digo, no, vamos a San Cristóbal. Y si ustedes, la mayoría, decidieron que son dos en contra mía, yo debo hacer dos cosas, o no voy con ustedes a Boca Chica, o me sumo a ustedes, porque ustedes son la mayoría. Yo no puedo creer que mi idea, que en ese caso es minoritaria, sea impuesta por la de ustedes, que son la mayoría. Simplemente por hacer más bulla. Entonces, ese grupito, hay un diputado de ellos ahí, de ese corito, que yo tengo días que no lo escucho, ni tuiteando, ni tengo días que porque metió la pata también hace poco. Entonces tengo días que no lo veo ni en Twitter, ni lo veo en el Congreso, hablando mucho, con la boca muy abierta. Son de los que boicotean el Código Penal y en ese sentido el presidente Luis Abinader y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, van a tener que intervenir en ese liito. ¿Por qué? Porque no es desde ahora que hay un disgusto entre senadores y diputados. Del mismo partido. Y del mismo partido por ese tema. O sea, no solamente, al revés, no solamente por ese tema, sino por otros temas legislativos en la cual el Senado crea una cosa y la Cámara de Diputados otra. Y las leyes dominicanas, por lo menos, no se aprueban si no están aprobadas por una gran mayoría del Senado y una gran mayoría de la Cámara de Diputados. Como bien dijo Pacheco en ese sentido, es un Congreso bicameral de dos alas. Si se le mocha una ala, no queda cojo. Y no solamente que no queda cojo, no vuela. No vuela. Un ejemplo, los criadores de paloma, que saben más que yo de eso, tú sabes cómo que para que una paloma se adapte a ese lugar, a ese nicho, le cortan un ala a la paloma, bueno, en este caso a la pareja, porque la paloma se cría en pareja. Si no es un macho y una hembra, se muere uno con otro. Usted le mocha una ala a una, o sea, me refiero a las plumas, para que la gente no vaya, le mocha las plumas del ala, entonces esa paloma no puede volar, no vuela, se queda aleteando. Entonces, cuando le va creciendo las plumas, que ya tiene chance de volar, y esa paloma se adaptó a ese lugar, pero mientras tanto le mochan el ala para que no vuele y se adapte a ese lugar y se conozca bien ese sitio. Así se crían, o sea, los que quieren criar palomas en un entorno determinado. Así es el Congreso. El Congreso es de dos alas. Si usted le mocha una, no vuela. Simple y sencillo. Entonces, yo creo que Eduardo Estrella debe llamar la atención también en ese sentido y evitar. Sigue así, lo van a llamar para la Comisión de Disciplina. Así es. Entonces, hay que, Pacheco es un veterano legislador, no desde ahora. Él se conoce las intríngulis y a veces, para yo lograr algo, tengo que ceder. A veces no es un asunto de que yo soy el jefe. Bueno, tú eres la directora de nosotros aquí y no es lo que diga Yudelki Guerrero. A veces tú tienes como jefa, y tú, bueno, que tú lo has hecho en tu caso, ceder ante ciertas temas de agenda, para poner ese ejemplo. Sí, Concho, Ronnie, ese tema que tú planteas está bueno, me gusta, desarróllalo. En el caso de Ronnie, que propone muchos temas, Ronnie, desarrolla ese tema, está bien, dale para allá.
pero tú no impones, o a veces tú le dices, Ronnie, pero mira, ¿por qué no lo hacemos de tal manera y de tal manera? O sea, la propuesta de él se la modificas y le ayudas y contribuyen entre ambos, entre los dos, pero no porque si tú eres... disparejo hay problema. Exacto, no porque tú eres Yudelki y eres la directora de Telecentro. No, lo que yo diga eso es y punto. Vamos mal, no iremos bien. Entonces, eso pasa en el Senado de la República con ese grupo de legisladores. Bueno, el mismo senador Antonio Taveras Guzmán tiene un pleito de todo el tamaño en el Congreso con la ley de extinción de dominio. ¿Tú sabías eso? Ahí hay otro lío grandísimo. Yo recuerdo que el primer proyecto lo sometió el senador Félix Bautista y el senador Antonio Taveras, por el hecho de que se mencionó y se dijo que ese proyecto de ley de Félix Bautista se fusionó con el de él, hizo un show, un escándalo, y no le gustó. Por eso que Pacheco dijo que él tiene problemas con todos los diputados y con todos los senadores, y hay que analizarse porque que te acusen de eso, de estar mal con todo el mundo. Sí, sí. El error de quién sería. Y él está y es bueno apelar aquí al diálogo que Pacheco y Antonio Taveras se sienten, que discutan, que dialoguen, porque hay que buscar una solución armónica a toda esta situación, y sobre todo en un partido que ahora también está en crisis, porque ahí hay una asamblea de delegados que ha causado malestar, y entonces evidencia que, aunque uno sabe que los partidos mandan sus lineamientos a sus voceros, a sus diputados o senadores en el Congreso Nacional, pues en los últimos tiempos, específicamente desde el último año, pues se ha visto en el Congreso que parece que no obedecen los senadores y los diputados del PRM. El gobierno dice una cosa, el presidente Luis Abinader, y allí hacen otra. Así es, mira, y agregarle a eso que tú dices, Yudelki, antes de... ¿Por qué decía que el presidente Luis Abinader y Alfredo y José Ignacio Paliza tienen que intervenir? Precisamente porque el presidente Abinader necesita al Senado y necesita a la Cámara de Diputados para aprobar no solo esas leyes, no, yo te voy a poner la más reciente, la ley de liberación de aranceles que quiere plantear el presidente Luis Abinader por un periodo de 6 meses para poder paliar la crisis económica y evitar que la inflación se le traspase al consumidor final o a la población en términos general. Él necesita a todos esos senadores y esos diputados para eso. Entonces, ahí, por eso el presidente Abinader tiene que tratar de reunirse con sus diputados y con sus senadores, o más bien con los senadores del PRM y con los senadores del los diputados del PRM, para poder, como tú bien dices, armonizar, porque hay un grupo de leyes que faltan más de 2 años para que se aprueben y que el presidente, es la reforma constitucional que quiere el presidente Abinader. Si esos senadores y diputados no están de acuerdo, del PRM, no estoy hablando de la oposición, no están de acuerdo, se le va a hacer más difícil. Ya el presidente Abinader la tiene difícil con la oposición. Imagínate que con los mismos diputados y senadores del PRM que también se nieguen. Bueno, hay que ver cuándo sería la próxima reunión del PRM, que recuerda que antes, hace una semana... Bueno, ellos se reúnen todos los lunes, también, la dirección ejecutiva del PRM. A esos encuentros. Exacto. Entonces, mientras tanto, Ronnie, hoy el PRM... a propósito del PRM. Se reúne para discutir... Ronnie, PRM. Sí, esa asamblea de delegados para escoger a las autoridades del partido oficial. Ayer en la noche, pues el Tribunal Superior Electoral rechazó ese recurso que buscaba que se anulara esa asamblea de delegados. Así es. Recuerden ahí entonces que estaba en contra Guido Gómez Mazara, todavía Ramón Alburquerque y también Edo Olivares. Así es, mira, agregarle a eso que tú dices, que hoy... a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde es. Sí, pensé que era en la mañana, pero a las 2 de la tarde el Partido Revolucionario Moderno va a tener esa reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional. La Comisión Ejecutiva Nacional es el mayor órgano de decisión del PRM. El PRM, una decisión determinante la atribuye ahí precisamente el Partido Revolucionario Moderno. Es, para que usted tenga una idea, es el equivalente al Comité Central del PLD. Es el mismo, es lo mismo, lo único que tiene con diferentes nombres, Comisión Ejecutiva Nacional, y en el caso del PLD es Comité Central, que en el Partido Reformista sería el directorio, el directorio presidencial. No, el directorio presidencial permanente no, la comisión. ¿Cómo se llama en el Partido Reformista?
el directorio presidencial permanente, me luce a mí, pero el asunto es que sí, es el organismo igual al Comité Central del PLD, que es el máximo organismo de decisión del PRM. Se va a reunir hoy, como decía Yudel, que a las 2 de la tarde, y eso para mí es un clavo pasado. Esa asamblea de delegados solamente... Yo sabía de por sí, mucho antes, que ese recurso de amparo lo iban a rechazar. Sí, porque al margen de que yo en lo personal, a mí me gustaría que el PRM evitara ese escándalo, hiciera su voto universal, pero ellos se están acogiendo a algo que plantea la ley de partidos, y la ley de partidos le permite al PRM escoger sus autoridades en la modalidad que ellos entiendan. Es un asunto, lamentablemente, para Guido Gómez Mazara y para también el buen amigo Eddie Olivares, es una decisión es una decisión de ley, sí, legal. Pero también en la Constitución te dice que todos deben participar en igualdad de condiciones, que ese es el argumento que tiene Guido y su grupo. Entonces, tú no me puedes decir a mí que un grupo de personas, por lo menos ese es el argumento que tiene Guido, sí. Tú no puedes decir a mí que un grupo de personas va a decidir por la mayoría, porque esos delegados, por ejemplo, que van a votar, aunque son elegidos por su propia asamblea, no representan el 1.8 millones de suscriptores que tiene el PRM. O sea, ese es el argumento que ellos tienen. Entonces, sí. él dice que un grupo de personas no puede decidir por una mayoría, porque eso no es la mayoría. Sí. O sea, es una cantidad muy inferior. Entonces, hay que ver en lo constitucional también. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Conmigo no, con el planteamiento de Guido. No, en este caso contigo, te voy a decir por qué. Porque Guido, si bien es cierto que esa no es la participación de la mayoría, pero es un asunto, es como, ¿qué te digo? El derecho a la vivienda, para ponerte un ejemplo. Tú eres dueño de una casa y tiene a una persona alquilada en esa casa. Esa persona que está alquilada tiene un derecho a la vivienda, pero tú también tienes un derecho a la propiedad. ¿Tú me entiendes? O sea, una sentencia en esta semana a propósito de sí. Entonces, tú tienes un derecho a la propiedad y en este caso, ese partido tiene un derecho que le faculta la ley y la propia Constitución, porque si no, no existiera la ley. Bueno, pero el temor de allí, de estos dirigentes, es que se quede dirigiendo el PRM la misma gente que está. No, y déjame decir que ellos necesitan y tienen esa necesidad de que se cambien esos rostros. Mira, que se van a quedar. Tú puedes estar seguro que siempre en la asamblea se van a quedar. Mira, y yo en lo particular, allá tenemos ahí los periódicos arriba, para terminar ahí, yo estoy de acuerdo en lo personal que sea los votos universales, votos directos, Julio Caraballo, sí, pero la ley le faculta al PRM, tiene esa facultad para elegir su directiva a través de una asamblea de delegados. Pero recuerde que lo mismo, entonces, una ley no está por encima de la Constitución. Sí, entonces, hay que verlo desde qué punto de vista pero recuerda que la misma Constitución te establece que hay cosas que te pone el marco genérico para después determinarlo o ampliarlo en una ley. Te dice, de acuerdo a como diga la ley. O sea, la misma Constitución te plantea. Algunas impresiones me parece que está ahí Guido Gómez Mazara y Eddie Olivares. ¿Se nos ayuda, señor director? Sí. Breve, por favor. Sí. Soy un defensor de la democracia interna en los partidos políticos y de la utilización de las primarias para cargo de elección popular y del voto universal para los directivos de los partidos. Y en caso de que sea por voto universal, de todas formas implica una preparación de un reglamento que está a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Que entiende que en esos momentos lo mejor, lo más saludable para el PRM es realizar una convención de delegados, en virtud de que para el mes de junio ya el partido debe tener nuevas autoridades y el tiempo para el montaje de una convención para ese tiempo ya no tenemos la disponibilidad. Si el tribunal falla como deberá fallar apegado a la ley, estoy convencido de que esa instancia va a ser rechazada, porque de verdad es que no hay ninguna violación ni a la ley ni a los reglamentos. Son diversas formas de pensar. Uno respeta a los compañeros que entienden que este es el momento propicio para hacer una convención amplia de base, pero también entendemos
que esos compañeros deben respetar a quien entendemos que somos mayores en este momento, que ahora lo mejor para el partido, lo más saludable es la comisión de delegados. Ahí está el planteamiento de de Nelson Arroyo, de la dirección ejecutiva del PRM, y también vimos a Eddie Olivares, que fue el que trabajó la modificación de los estatutos del PRM y que también aspira a la presidencia del PRM.